Muy buena noche, iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos concede de poder compartir su palabra en esta noche. Así que quisiera orar y así iniciar de una vez con esta breve meditación que vamos a tener en esta noche de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esa oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder nutrirnos, de poder edificarnos por medio de tu palabra. Y esto lo hacemos, Señor, previamente a poder también, Señor, interceder delante de ti por las peticiones de tu iglesia y por las peticiones también de nosotros mismos, Padre. Rogamos para que tú escuches nuestras peticiones, para que tú las respondas conforme a tu infinita sabiduría, Señor, y como siempre también pedimos que tú nos incrementes nuestra fe para poder aceptar también la respuesta que tú nos vayas a dar de estas oraciones. También quiero pedirte, Señor, en ese momento que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú prepares nuestros corazones para meditar y también, Señor, para aplicarla en nuestras vidas. Te damos las gracias infinitas y te pedimos eso en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche quería compartir con ustedes un breve devocional, si se pudiera decir una breve reflexión, sobre un pasaje un tanto duro o un poco a veces incómodo por la forma y por la naturaleza del contenido, pero sin lugar a duda con gran enseñanza para nosotros, para el pueblo de Dios. Es el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo primero en adelante, que trata con respecto al juicio o la disciplina de Dios sobre una pareja dentro de la iglesia, de hecho en los primeros años, en la primera etapa de la iglesia, es decir, cuando la iglesia apenas estaba naciendo y se estaba formando la iglesia de Cristo Jesús en el libro de Hechos. Y yo pienso que una historia sumamente importante, pero que refleja mucho de nosotros. O sea, no sé ustedes, pero siempre tenemos la tendencia a ver este pasaje, o por lo menos este ha sido mi caso, y pensar sobre muchas otras personas a las que aplicaría, y no tanto de que pudiera aplicarse a mí, que pudiera ser yo quien esté haciendo exactamente lo mismo que hizo Ananías y Zafira. Entonces, Señor puso este pasaje en mi corazón y mi oración es que sea de bendición y a la vez que pueda ser de edificación en sus vidas. Así que voy a leer rápidamente Hechos capítulo 5, versículo primero en adelante. Dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este pasaje, como bien había dicho al principio, es un poco chocante en el sentido de que se ve el juicio inminente de Dios sobre esa pareja que muchos alegan ni siquiera tuvo la oportunidad de arrepentirse de su propio pecado, de sus propios hechos. Pero la realidad del caso es que Dios está dándonos una lección, y como todos los designios de Dios son buenos y Él obra acorde a su infinita sabiduría, tenemos que confiar de que esto era lo correcto y esto era lo justo de hacer en ese momento de la historia de la iglesia. Es importante el contexto porque el versículo primero comienza diciendo: pero cierto hombre.
Y aquí Lucas, quien es el escritor de Hechos, está haciendo un contraste de otra persona que vemos en el capítulo 4, en los últimos versículos, el cual se llamaba José, pero tenía por sobrenombre Bernabé. Bernabé, aquí se introduce en la narrativa de Hechos como un hombre que vendió su propiedad, que vendió su heredad y que trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Y vale la pena recalcar que muchas personas toman este pasaje y acusan a la iglesia de haber adoptado una mentalidad comunista o socialista, si se pudiera decir, donde los apóstoles requerían de las ofrendas y tenían como un fondo común. Pero lo que vemos en el pasaje, y esto es muy evidente en la respuesta que da Pedro a Ananías en el versículo 4, es el hecho de que todas estas personas estaban siendo movidos por el Espíritu Santo. Posiblemente quien había tomado la iniciativa fue Bernabé, para vender su propiedad, traerla a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles entonces la administrasen y la distribuyan a la iglesia, es decir, a los hermanos de la iglesia, acorde a su necesidad. Por eso es que nosotros vemos en los versículos anteriores el hecho de que toda la iglesia tenía todo en común y a nadie le faltaba nada, porque aquellos que habían sido mayormente bendecidos repartían a los que estaban en necesidad, de manera que la iglesia estaba manifestando el amor de Cristo, cuidando por las necesidades de cada uno de sus miembros. Y entonces vemos aquí esta pareja, Ananías y Zafira, el cual se nos introduce y se nos da a entender de que es una pareja creyente, posiblemente nuevo creyente, ya que, como bien habíamos dicho, estas son algunas de los primeros capítulos de la historia de la iglesia, pero el diálogo que tiene con Pedro nos da a entender que Pedro en cierta forma entendía que ellos eran creyentes. De hecho, Pedro, cuando le dice ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón?, da la impresión de que él tuvo la opción, Ananías, de no permitir que Satanás llenara su corazón, y vamos a hablar un poco más de eso al respecto. Pero eso es solamente una característica, o es solamente una opción, si se puede decir, que tienen los creyentes, los nacidos nuevos, porque aquel que es pecador, aquel que se mantiene en su ignorancia y que no ha confesado su pecado durante Cristo Jesús, dice la palabra que sigue siendo, se mantiene esclavo del pecado. Por ende, el no pecar no es una opción, él está bajo el dominio del pecado. Pero Pedro, por su respuesta, nos da a entender de que Ananías tenía la opción de no pecar delante de Dios. Y es mi convicción, no es algo que debamos debatir, pero es mi convicción el hecho de que Ananías y Zafira eran creyentes, lo cual hace este pasaje aún mucho más confrontador, si se pudiera decir, porque ya no es algo que pudiéramos pensar, bueno, es sobre alguien que aparentaba o que fingía ser cristiano, pero no lo era. No, eso está hablando de una persona que muy bien se puede encontrar en nuestras iglesias y que verdaderamente pudo haber tenido una conversión genuina y un arrepentimiento genuino al Señor. Independientemente de eso, el versículo primero nos enseña la motivación que vemos aquí. Posiblemente ellos, viendo el ejemplo de Bernabé y viendo de que eso se estaba convirtiendo en una tendencia en la iglesia, donde todos los hermanos estaban donando de sus bienes para poder colaborar, pues ellos quisieron adoptar esta iniciativa y vendieron su propiedad para entregarla a la iglesia y así cubrir por las necesidades. Pero el hecho está en que ellos vendieron la propiedad por cierto monto, pero cuando fueron a presentar la ofrenda a la iglesia, aquí es donde está el error. Ellos presentaron solamente una parte. Ahora, ¿debían ellos presentar toda la parte? No. La respuesta de Pedro nuevamente en el versículo 4 nos dice que ellos tenían toda la libertad de dar conforme el Señor haya puesto en su corazón. Si ellos querían entregar toda la parte de la venta de la propiedad, lo podían hacer. Si querían entregar solamente una parte, pues ellos tenían la libertad en Cristo Jesús de dar solamente una parte. El pecado de ellos, la falta de ellos vino en el hecho de que aunque dieron una parte de lo que ellos habían adquirido de la venta de su propiedad, ellos dieron la impresión y aparentaron a toda la iglesia que estaban dando todo el dinero de la propiedad. En otras formas, estaba engañando a la iglesia, haciéndoles aparentar mucho más piadosos, mucho más misericordiosos,
porque ellos se desprendieron de todo lo que habían ganado, cuando en realidad el caso es que ellos retuvieron una parte. Y esto nos enseña dos cosas. Número uno, que Ananías y Zafira tenían una gran preocupación, o una gran, se pudiera decir, conciencia, una gran inclinación en la palabra a la aprobación de los hombres. Porque al final del cuenta nos da a entender de que ellos no hicieron esto no tanto guiados por el amor al prójimo y por el amor a los hermanos, sino porque ellos querían aparentar que eran piadosos y que también se estaban sacrificando por la iglesia. Segundo, también nos enseña el hecho de que había una situación en su corazón, un pecado, donde había cierto amor hacia el dinero, hacia la riqueza, donde ellos, pudiendo haber entregado más, no lo hicieron. Y nuevamente estaba en su derecho de hacerlo, pero la intención era que ellos querían dar más. Aparentemente ellos querían dar más, pero no lo dieron. Porque en el momento de la verdad, cuando ellos tenían el dinero en sus manos y vieron todo lo que habían, posiblemente pensaron en todo lo que tuvieron que gastar para poder adquirir esa propiedad, o todo lo que podían hacer con esos fondos, dijeron, bueno, no lo demos todo, vamos a sacarnos con una parte nosotros. Y eso es interesante porque cuando viene al tema de las ofrendas, el Señor nuevamente nos dice que demos con gracia, que demos con gratitud, pero al mismo tiempo el Señor no se enfoca tanto en lo que nosotros damos, sino en lo que nosotros retenemos, en lo que, pudiendo haber dado, si damos solamente lo que nos sobra, o si damos solamente lo que de manera sacrificial el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero ese no es el tema de esa noche, eso sería ya en otra ocasión. Independientemente del caso, cuando vino Ananías primero delante de Pedro, en su función de apóstol, viene y le entregó la ofrenda, pues vemos aquí de que de una forma u otra el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Ananías estaba mintiendo, que lo que él estaba presentando delante de Pedro por la venta de la propiedad no era en realidad el monto total. Y Pedro se lo dice, o sea, Pedro confronta a Ananías y le dice en el versículo 3 lo siguiente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y esa pregunta me llevó mucho a pensar y a meditar. Número uno, ¿cómo puede Satanás en primera instancia llenar nuestro corazón? O sea, recuerden que estamos hablando de una persona que muy posiblemente, y yo voy a partir de esa primicia, es un cristiano, es un creyente genuino. ¿Cómo puede Satanás llenar el corazón de un creyente para que haga tal atrocidad de mentir al Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es sencilla. Si nosotros dejamos de llenar nuestro corazón con la verdad de Dios, si nosotros nos distanciamos de la fuente de toda verdad, que es Cristo Jesús, pues entonces le estamos extendiendo una invitación a Satanás para que llene nuestro corazón de mentira. Satanás, siendo el padre de mentira, como dice la Escritura, como dice el mismo Señor Jesucristo, todo lo que él dice es mentira y todo lo que va a decir es mentira. Y en el corazón de Ananías posiblemente le llenó de mentira, diciendo que él bien podía hacer esto y salirse con la suya, que él bien podía vender toda su propiedad y retener una porción y solamente ofrendar una parte, y que él estaba haciendo algo que él se lo merece, porque al final del día él trabajó por esa propiedad. Independientemente de cuál era la mentira, el punto está de que él se apartó de la verdad y dejó que Satanás llenara su corazón con mentira. Esto, valga la redundancia, debe ser irónico, porque fue lo que le sucedió a Pedro en una ocasión. Pedro, cuando fue advertido por el Señor Jesucristo de que Satanás le había pedido al Señor permiso para zarandearlo, y que el Señor había orado para que él no falle, para que su corazón su fe no flaquee, vemos todo lo contrario, que en vez de Pedro tomar la advertencia del Señor de una forma muy prepotente y orgullosa, él dijo: no, eso no me va a pasar a mí. Y todos sabemos que sí sucedió. Dice la Escritura que antes que el gallo cantó 2 veces, Pedro le había negado ya 3 veces al Señor Jesucristo en la víspera de su crucifixión. Entonces, Pedro conocía lo que era dejarse llevar por la mentira de Satanás. Y aquí vemos cómo entonces
el Señor, por medio de Pedro, confronta el corazón de Ananías. Pero hay otra pregunta, algo interesante que también vemos en este pasaje, es el hecho de que en la misma pregunta Pedro está diciendo que Satanás había llenado su corazón con el propósito de que mintiese al Espíritu Santo. ¿Por qué mintiese al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no estuvo involucrado en esto? Todo el momento el señor Ananías, estuvo trayendo esta ofrenda delante de la iglesia, así que en el peor de los casos, mejor de los casos, pudiéramos decir que él estaba mintiendo a la iglesia o a los apóstoles, en este caso a Pedro. Pero Pedro es enfático cuando él dice, no, tu mentira fue contra el Espíritu Santo. Y hay varias razones por eso. Número uno, nosotros sabemos por las Escrituras que todo pecado, al final del cuenta, es un pecado contra Dios. Todo pecado es una ofensa primordialmente ante Dios y después a los hombres. Ustedes recordarán como David, cuando oró al Señor pidiendo perdón por su pecado que hizo contra Betsabé, él decía en Salmo 51, contra ti, oh Dios, he pecado. Ese fue, David fue quien pecó primeramente contra Dios, y eso es lo que sucede aquí también con Ananías. Pero también al él mentir a la iglesia, en ese caso a los apóstoles, pero al mentir a la iglesia, el cuerpo de Cristo, él estaba mintiendo a Cristo, a Dios, él estaba mintiendo al Dios Trino. ¿Por qué? Porque es su novia. O sea, él está mintiendo a aquel cuerpo de creyentes que Dios ha instituido en la tierra para que sean su representante. Por ende, él estaba mintiendo también a Dios y al Espíritu Santo, como bien dice Pedro. Pero una tercera razón, y esto es algo que me chocó, es el hecho de que el Espíritu Santo moraba dentro de Ananías. Nuevamente, partiendo del hecho de que Ananías era creyente. Y al morar el Espíritu Santo en el corazón, y no porque more dentro de nosotros, porque Dios es omnisciente, pero en cierta forma Dios siempre tuvo conocimiento de esta manipulación y este plan malvado que estaba desarrollando Ananías y Zafira. En otras palabras, él presenció de primera mano cómo Ananías construía su mentira en su corazón y en su mente antes de presentársela a Pedro. Y sería algo ridículo pensar de que él pudo haber engañado al Espíritu Santo cuando en realidad el Espíritu Santo ya estaba sabiendo, o ya sabía de su artimaña, si se pudiera decir. Y la consecuencia vino a continuación, como vemos. Pedro, el Señor juzgó, a Ananías, cayó muerto. Vemos más adelante que su esposa, siendo cómplice de él, también recibió juicio del Señor y cayeron muertos. Pero el resultado de esto es interesante, y es el hecho de que a raíz de este juicio, a raíz de esta disciplina, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron esas cosas. Lo dice en el versículo 11. Entonces, el Señor utilizó este pecado, utilizó esta desobediencia de Ananías y de Zafira como una lección para toda la iglesia. ¿Y cuál es esa lección? Número uno, no podemos tratar de engañar a Dios. No podemos tratar de engañar a Dios queriendo aparentar ser más santos, ser más justos, ser más piadosos de lo que en realidad somos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos conoce verdaderamente y sabe nuestros pecados, sabe nuestras debilidades y sabe nuestra verdadera condición. Por ende es algo ridículo querer mentirle y aparentar algo que no somos. Pero en segunda instancia también, está el hecho de que siendo creyentes y perteneciendo a la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros estamos hiriendo con nuestras mentiras al cuerpo de Cristo. Vemos cómo esto resultó en que la iglesia se llenase de temor, pero una advertencia del Señor diciendo: mi iglesia no va a ser caracterizada por esto. Mi iglesia va a ser santificada por medio de la palabra. Por ende, esta actitud no va a ser tolerada. Ahora, esto no quiere decir que cada vez que nosotros hablemos mentira o el hecho de que nosotros
mintamos al Espíritu Santo como lo hacemos tan frecuentemente, que vamos a caer muertos como Ananías y Zafira. Si ese fuera el caso, yo creo que, como bien decía un actor, un comentarista que estaba consultando, todas las iglesias tendrían una morgue en su iglesia por el hecho de que constantemente viéramos muertes. Pero si no morimos es por la misericordia de Dios, no porque no lo merecemos. A la vez que nosotros reflexionamos sobre este pasaje, es importante que tomemos esto en cuenta. El Señor utilizó el ejemplo de Ananías y Zafira para traer temor sobre la iglesia. El hecho de que aunque Dios es santo, Dios es amoroso, Él es misericordioso, Él también es justo y Él va a disciplinar a su iglesia, como bien dice Pedro. Entonces, al momento que nosotros nos acercamos delante del Señor, especialmente hoy cuando lo hacemos en oración e intercedemos por su iglesia, yo creo que todos nosotros pudiéramos admitir de que no somos tan temerosos de Dios como deberíamos, que a veces no nos acercamos a Dios con la reverencia que Él merece. Y sí, la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, y eso es una bendición. Pero debemos recordar también que al final de cuentas nos estamos acercando al trono de Cristo Jesús. Él es Rey, Él está sentado y Él tiene el poder de simplemente extender misericordia sobre nosotros o llamarnos a su presencia, como lo hizo con Ananías y con Zafira. Pero tenemos que tener temor y debemos recordar el hecho de que delante de Dios no podemos aparentar, delante de Dios no podemos fingir, delante de Dios nosotros no podemos proyectar una imagen que no somos, porque Él sabe quiénes somos nosotros verdaderamente. De hecho, más que algo que debe atemorizarnos, pienso que también debe crear cierto consuelo en nosotros, porque no debemos aparentar lo que no somos, porque Dios nos ha aceptado tal y como somos. Pero al mismo tiempo podemos venir con nuestras carencias y debilidades, incluso nuestro pecado, y confesar delante del Señor, interceder primeramente por nosotros, decirle: Señor, yo no soy digno ni siquiera de elevar mis oraciones delante de ti, mucho menos de interceder por mis hermanos. Pero yo confío en la obra que tú estás haciendo por medio de tu Santo Espíritu y la obra que tú has hecho en mí por medio de Cristo Jesús. Por ende, yo puedo acercarme confiadamente en oración delante de ti. Así que mi deseo en esta noche es que el ejemplo de Ananías y Zafira, más que ver como un caso aislado que puede ser remoto en nuestras vidas, que nos lleve a reflexionar el hecho de que muy bien nosotros podemos tomar la actitud de Ananías y Zafira, querer tentar al Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo, aparentando lo que no somos para que las personas nos rodeen. Pero si bien nos damos cuenta en esta época en la cual vivimos, donde es muy difícil aparentar porque no tenemos una audiencia que nos mire, el Señor puede estar utilizando este tiempo para enseñarnos quiénes somos en realidad, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras debilidades, pero cuáles son también algunas de las razones o peticiones que vamos a traer delante del trono de Dios. Y al momento que intercedemos por otros, aprovechar y también interceder por nosotros, para que Dios nos siga enseñando, nos siga instruyendo, nos siga edificando y nos siga confrontando. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, pero a la vez que su gracia también se extienda para que podamos ser santificados y edificados y ser la iglesia que le espera. Mis hermanos, que Dios les bendiga mucho y que pasen una feliz noche.